no tengo el... No le guardé el plano. No sé si era ese el ejercicio. Era este. Entonces, este edificio estamos haciendo, ¿no? Sí. Hicimos los pórticos de esto. Eso que me confirmen nada más, porque como ando haciendo con el otro paralelo también, no sé ni cuál les corresponde a ustedes. Ya, entonces tengo aquí el peso de la losa. Me ha salido 0,458. ¿Sí? Esto lo hemos realizado como hicimos en análisis estático, no nos hagamos mucho lío en eso. Y me parece que le aumentamos un piso más, ¿no? Estamos haciendo de 4 niveles. Entonces, sería esto. Voy a armar el cuadro nada más. Entonces, estos valores, como digo, son representativos. Funcionan. Si es que tiene algún caso muy especial, pues habría que calcular esto. Instalaciones y columnas de 60 por 60. Entonces voy a calcular algo también que es importante. Si es que ustedes esto lo hacen en Excel y luego trabajan también para la matriz de masas en Excel, no hay ningún problema, ¿no? Sí, van a ver que yo me voy a demorar un poco, debería dar 3 minutos. ¿Y son cuántas columnas? 12 columnas, ¿no? No sé si estaba ya calculada, no creo. ¿Sería cuánto? $21.50 por 22 creo que está. Entonces columnas ya está, esto es fácil. Vigas, uy, esto sí está. A ver, aquí no. 21.50. A ver, le voy a hacer aparte. 21.50 por... menos... serían 1, 2, 3 columnas, ¿no? Porque está tomado de eje ahí. Sería menos 1,80. Y en el otro lado, 22, igual menos 3 columnas. Esto es por 3. Y la de acá es... No, las dos son por 4. Estoy solo calculando el volumen, ¿no? Solo que para no hacerme lío ahí mismo, entonces estoy haciendo la parte.
todas las vigas para este nivel, ¿no es cierto? Sería por ¿sí? Dividido por 400. Ya, ahí está. ¿Sí? Vamos al 2. El 2 es igual, ¿no es cierto? Si no me equivoco. Sí. Genial. Entonces simplemente le voy a copiar esto. Pues sí, el 3 sí es diferente. Entonces aquí tenemos columnas de 60 por 60 está bien. Pero este es 3, tengo 9, ¿no? Por 3, 18. ¿Están haciendo? Ya no trajeron la computadora. Traten de hacer para ver si al final nos sale. ¿Y aquí sería cuánto? 17 por 17. Sí, no. Deje ahí. Ahora en vidas. Igual por esta parte. Sería 17, ¿no? Menos. Son 2. Ya, el piso 3 ya lo tengo también. Y el piso 4 también es diferente. Esto igual. Sería por 3. Ah, 9. ¿Me estás viendo? O yo estoy en eso. Estoy calculando el peso de las vigas. Primero la distancia total, pero le resto las columnas porque la columna le tomé toda la altura. Sí. Entonces, pues eso nada más. Sería por 10.
Ya, ahí sí tengo la de acá. En este caso, como va cambiando los pisos, pues es diferente. Ya, ahí está. Ya, ahí tenemos todos los pesos. Según esto dice que carga viva y se considera carga viva de es accesible. Aquí la losa de cubierta es accesible. No encuentro la carga viva aquí. Centro médico tiene una losa de 30. No hay, ¿no? Pongamos 0.24, que es para oficinas. Ahí incluye en el dato de 0.24. Para todos los pisos. Sí, porque hablamos de que es accesible, entonces en la terraza pongámosle un 97, 97. Ya, ahí está. Esta es acá. Le vamos a asumir el mismo peso también en la losa de cubierta porque me dice que es accesible. Sí. 1.481 toneladas. No sé si les salió a ustedes también. Nadie está haciendo el. Después en la prueba yo saco 900, ustedes sacan 1.300. ¿Qué hago ahí? Cero. No sé si de esto necesitan alguna aclaración o algo. No lo puso ahorita. Nervios era de 105, ¿no? Era 210. Le hemos puesto 210. Hemos puesto aquí 160, eso creo que está mal. O sea, ya lo hicimos, pero veamos si está bien. Siempre se puede revisar, ¿no? ¿Y el porcentaje de la carga que dice el enunciado al final? ¿El 25%? Sí, está. Aquí está, mira. Esto. Ah, ya. Ahí está por 0.20. Pero es para todos los pisos, ¿verdad? Sí, para todos los pisos. Le pusimos aquí en el piso 4 lo mismo, porque yo digo aquí en el enunciado que Es que no la llegamos zona a- es accesible. No llegamos a calcular el peso de todo el edificio. Solo calculamos el peso de la luz. El peso de la luz sí llegamos. Por eso voy a calcular ahorita. Por eso es que no calculamos de la anterior clase. Ah. La anterior clase no calculamos. A ver, la losa era de el alivianamiento.
No vale. No me apoya ni la tocada. A ver, dice la losa es de 30 y está con bloques de pomes de 40, 20, 25. Pero es 12.5, ¿no es cierto? Entonces, qué raro. Qué raro que me sale esto. Ya no me había salido, porque ya le craqueé. Pero ahora me sale. Y ya no me deja hacer nada. Yo creo que cuando se engancha a la red de aquí, pero y aquí ya no me dejó hacer nada. Vino con fuerza. No funcionan los. No funcionan Si vieron que no me había parecido eso, es porque ya le curé, pero ahora ya. Salió más cara la temperatura. Tengo que bajarme la versión educacional. Sí, mejor así. ¿Cómo se llama trabajo? Parece que ya va. No. Sí. Ese código de claves es para que se vea. Ya, es este, ¿no? Que está 40 por 40. Sí. Pero el nervio de 12.5, ¿por qué les pongo el nervio de 12.5? Porque en realidad se debe trabajar con ese valor de nervio. Ya el nervio de 10 ya no diseñarán con un nervio de 10. No es recomendable, da muchos problemas. Con el nervio de 12.5 se absorbe mejor el corte. Sí, funciona mejor, se puede tener mayores luces. Solo poniéndole 12.5. Porque el nervio de 10 da muchos problemas, incluso constructivos. Ya. Entonces tenemos aquí 1.05 por 1.05 y tendríamos dos nervios, ¿sí? Que sería el 2.10, ¿no es cierto? Dos nervios de 1.05, cualquier lado que se observe. ¿Sí? Entonces nervios aquí dice 2.10. Ya. Ahora, en el otro lado tenemos tenemos el 1.05, ¿no es cierto? Ah, no, sí está bien. 1.05, pero tenemos que restarle 25. ¿No es cierto? Pero como son dos nervios, le restamos 50. O más bien, 1.05 menos 25 sería 0.80. Por 2, 1.60. Y es lo que está acá. Sí, 1.60. Entonces, por punto 12.5, por 0.25 y por 2.4. Los alivianamientos están 8 por 12 kilos. ¿Sí? Porque yo le había puesto el dato que el bloque pesa 12 kilos. ¿Sí? ¿Y por qué le ponemos 8? Porque la medida del bloque es esta, 40 por 20 por 25. Entonces tenemos que unir 2 para formar el módulo de 40 por 40. ¿Sí? Entonces, miren, aquí yo tengo 4 módulos de 40 por 40. Pero para hacerlo con bloques hay que unir 2 bloques. Entonces me quedaría 8 bloques. Entonces aquí dice 8 por 12 kilos y dividido para 1000 para estar en toneladas. La carpeta 1.05, 1.05 por 5 centímetros y ya está. Entonces es el peso propio, total. Pero claro, estamos calculando para 1.05 por 1.05. Pero como queremos por metro en general, hay que dividir el para el área. Y ya está. Sí, sí está bien. 0.46. Sí, 0.46 sale el peso propio de la luz. 0.45 no. Yo les he dicho que esto le pongan como datos referencial, que sí es adecuado este valor. Sí, miren, 0.12 tonelada por metro cuadrado. Sí, es recomendable. Paredes 0.15. Instalaciones 0.02. Columnas sí nos toca calcular. ¿Sí? Ahora, si ustedes tienen otros datos, no pienso que deben ser muy diferentes.
no han de ser muy diversos, porque por lo general esto se usa cuando se tienen casos muy especiales, se puede calcular. ¿Sí? El tema de mampostería se puede calcular, pero como les digo, para nuestras aplicaciones podemos usar sin problema estos valores. En el mundo real también se utilizan estos valores, pero si ya tengo un edificio un tanto complicado, digamos, en tema de mamposterías, de instalaciones, tuberías muy pesadas, se puede también calcular. De eso no hay problema. Entonces yo asumo esos valores para todo, ¿sí? Ya, entonces, según el problema me dice 100% de carga muerta, más del 25% de carga viva. Sí, entonces ahí está. Miren, aquí está el 100% de la carga muerta y aquí el 25%. En realidad el 25% es esto. Dije, y en este caso para el tercer y cuarto piso no utilizó la distancia del volado. ¿Cómo la distancia de los volados? En el tercer y cuarto piso hay volados, pero no le consideró esa distancia para sacar en este caso las vigas. ¿Sí le considero? ¿Lo consideró? ¿O no le considero? Según yo no le considero. A ver, verá, aquí tengo... Sí le considero. Mire, aquí yo trabajé con 17, ¿sí? Y acá también 17. Sí están resbolados. Aquí le trabajé con 9 y acá con 17. Miren aquí está. Sí. Miren. El área de 17, 17 y 9, 17. Ahora veamos en las vigas. Ah, aquí está, miren. Sí, sí. Bueno, miren. Sí, está 17 menos 1.2. Sí, ¿qué son las caras de la columna? No le estoy testando, para que no se duplique el peso. Porque alguien me reclamaba en el otro palabra, me decía, pero para calcular el peso total deberíamos restar el área de las vigas. Sí. O sea, en este valor de aquí, nosotros estamos tomando todo por metro cuadrado. Multiplico por todo el área y ya está. Pero, y tienen razón, ¿no es cierto? Debería restar el ancho de la viga. Sí, debería restar el ancho. Pero pienso que somos ya bastante exactos, ¿no es cierto? Más bien le pongo un poquito más de peso ahí, eso me... Pero sí le resto lo de las columnas para que no se me duplique con la viga. Eso sí le resto. Entonces, 1481 toneladas. Ahora, con esto yo ya puedo calcular la matriz de masas, que es lo que estoy tratando de hacer, ¿no es cierto? Entonces, voy a activar aquí la matriz de masas, pero en la matriz de masas lo que yo necesito en realidad no es peso, sino masa, ¿no es cierto? Entonces, por eso lo que estoy haciendo aquí es poniéndome como dato la gravedad, ¿sí? Y ahora me voy a pasar para acá. Como son 4 pisos, le voy a poner. Sí, entonces aquí le pongo piso 4. ¿Por cada piso? Sí, por cada piso. ¿Se acuerdan cómo era la forma de la matriz de masas? Sí, la diagonal. Entonces, más bien pongámosle, porque esto suele ser confuso. Si me puedes hacer por ahí, ¿verdad? Sí. Se pierde ahora con el examen. Y luego estamos con incompatibilidad de dimensiones de matriz. Nosotros vamos a calcular esa matriz, ¿no es cierto? M, J. Esa es la fórmula. Entonces, M, ya vimos esto, es una matriz que tiene un M1, un M2, pongámosle aquí un MI y un MN. Entonces, ¿qué es 1? La masa del piso 1, ¿cierto? 2, la masa del piso 2, la masa del piso y la masa del piso 2. ¿Sí? En este caso, nuestra M minúscula va a ser una matriz que contiene 4 valores, ¿no? Que tengo 4 pisos. ¿Sí? Entonces, tengo que ponerle 4, 4. ¿Sí? Y J es exactamente lo mismo. Entonces, vamos a tener la masa, digamos, el momento de inercia de la masa 1, de la masa 2, de la masa I y de la masa. ¿Sí? Entonces, para nuestro caso, esa también es de 4 por 4. Entonces, vendría 4 por 4, 4 por 4, 4 por 4.
total está, para nuestro ejemplo, 12. Entonces voy a formar la matriz M minúscula y luego la matriz J. Entonces estoy en el piso 4 y yo les digo, esto pueden ustedes hacerlo en Excel, no será mucho lío, yo le hago aquí, no pasa nada. A ver, veamos si lo logramos. Entonces yo desactivo esto, ¿no es cierto? Ya. Entonces ahí que tengo el peso del piso 4. Entonces vengo acá y digo es 185,76. 185,76. ¿Sí? Pero es el peso, ¿no es cierto? Lo que yo necesito es la masa. Entonces lo que estoy haciendo es dividiendo el peso para la gravedad. ¿Sí? Ya tengo la masa del piso 4, miren, bastante. Ahora, necesito el momento de inercia, ¿se acuerdan? Aquí está la fórmula. Miren, la masa para 12 por A al cuadrado más B al cuadrado. Esa es la fórmula del momento de inercia. Y yo les había dicho a ustedes que en estructuras irregulares incluso se puede hacer como ahí aproximaciones, tratando de siempre llegar a formas rectangulares. Ya, entonces, de acuerdo a nuestro plano, miren, para el piso 4, ¿cuánto vale A? Vale 9, ¿no es cierto? ¿Y cuánto vale B? 17. Entonces, A vale 9, B vale 17, que simplemente son las distancias de la planta, tanto en X como en Y. Entonces, con esos datos, ya puedo encontrar el momento de inercia de la masa. ¿Sí? Entonces, miren, solo aplico esta ecuacióncita y ya está, ¿no es cierto? Para el piso 3, activo esto. Sí, y ahora me voy con el piso 3, que en realidad es lo único que va a cambiar, ¿no es cierto? 315,01. 315,01. ¿Sí? Entonces, se calcula la masa 3, que es lo que estoy buscando. Estoy bien, creo que está un poco alto el peso. Sí, sí, está bien. Sí está bien. Aquí me coge la misma. En la carga arriba que dice total por piso, la misma en el piso 3 que en el piso 2. Ah, sí, ahí está más bien. No es mucho tampoco. Esto de aquí no está bien. Por esa está bien. Esa está bien. La de acá no está bien. Ahí se nos subió un poco. Sí, ahí sí. Aunque sigue estando alto. 166,56. Y llega ese caso con lo que yo en el primer piso. 160. No importa, como quiera. Vea, ya le vamos a formar la matriz. Esto del orden no importa, puede ser piso 1, 2, 3. Tenemos que formar esa matriz, esa forma. Eso no importa, yo le hago así. Eso no importa. Entonces, 303,97. 303,97. Ya. Entonces ahí está, ¿no es cierto? Ahora, el A en el piso 3 es ¿cuánto? 17 por 17, porque aquí sí son 17. 17. ¿Sí? Y ahí ya se calcula, ¿no es cierto? Simplemente, como digo, es aplicando esa ecuación. Para el caso del piso 2, lo mismo, pero ahora es cambiar aquí la masa, nada más. 490,26. 490,26. Peso 2 ahora es 21,5 y creo que era 22. Sí,
J2 y esto. Ahora, como en el piso 1 es el mismo, yo le digo aquí, ¿no es cierto? La masa 1 es igual a la masa 2. Y J1 es igual a J2. Pero eso porque es el mismo, ¿no es cierto? Si fuera diferente, pues hay que calcular igual, no pasa nada. Y ahora sí voy a armar esto, ¿no es cierto? Voy a armar la matriz M y la matriz J. Entonces aquí yo les pongo una nota que dice depende del número de pisos. ¿Sí? Entonces aquí nos falta un piso. 0, 0, 0, 0, 0, y aquí vendría la M4. Y ya está. Para acá igual, ¿no es cierto? 0, 0, 0, 0, 0, 0 y otra cosa. Ya, ahí estoy con M minúscula y con J. Ahora tengo que armar la matriz de M. Como ustedes ven que esa matriz es una matriz diagonal. ¿Sí? La matriz diagonal no quiere decir que aquí no hay nada, ¿cierto? Pues aquí hay algo, ¿no? ¿Sí? Entonces, si decimos que la M es del 4 por 4 y la J es de 4 por 4, como les decía, esto es 12 por 12. Entonces, como solo hay valores en la diagonal, ¿qué hay que hacer aquí? Llenar desde 0, ¿no es cierto? Esto va a ser una matriz de ceros de 4 por 4 para que se complete, ¿no es cierto? Entonces ahí sí me queda una matriz llena de 12 por 12. Entonces tengo que crearme esto. Por eso les digo, si les resulta más fácil en Excel, así no pasa nada. Entonces yo digo, me creo una matriz que se llama 0 con este comando en función del número de pisos. ¿Sí? Y ahí sí ya puedo armar la matriz más. Matriz de M, matriz de M, matriz J, la forma principal, ¿no es cierto? Y completada con esta matriz de ceros que es en función del número de pisos. Y ya está. ¿Sí? Miren que aquí me pude, como que me demoré mucho, ¿no? Yo digo, si ustedes arman aquí esto, le dividen para la gravedad, ya tienen los pesos, las masas, perdón. ¿Sí? Una celda más de los momentos de inercia y de ahí se arma la matriz, control C, y se pasan acá, control V, directamente la matriz, ya está. Sí, yo le hice aquí eso, pero pienso que es más rápido hacerlo en Excel, pero como ustedes se acomodan. Listo, entonces, una vez que nosotros tenemos K y M, recuerden, podemos ya calcular algunas cosas, ¿no? Primero, la solución del problema de valores y vectores propios, donde calculábamos modos de vibración, calculábamos los periodos, las frecuencias, ¿no es cierto? ¿Sí? El tema de valores propios de lambda, ¿se acuerdan del lambda? ¿No? Ese nos permitía calcular las propiedades dinámicas, periodos y frecuencias, y en cambio los vectores propios, el phi, ¿sí? Teníamos que calcular ya los modos de vibración. Ahora, ustedes vieron que el proceso matemático en realidad es sencillo. Nosotros le hicimos un ejemplo con una matriz de 2 por 2. El tema es que ahora tenemos matrices de 12 por 12, ¿no es cierto? Para K y para M son de 12 por 12. Entonces, si nosotros nos ponemos a hacer a mano, ¿se acuerdan que había que calcular el determinante, que había que hacer ahí un poco de cosas? Incluso luego, para el tema de los modos de vibración, teníamos que normalizar los modos, que no era nada, digamos, complicado desde el punto de vista operacional, ¿sí? Pero por el orden de las matrices, eso se hace más largo, no se complica, se hace más largo. Entonces, claro, ¿qué es lo que se ha hecho? Pues aquí yo tengo una subrutina, un programita que ustedes ya lo tienen porque les pasé a todos. ¿Qué hace ese trabajo? ¿Sí? Y miren, solo le pongo esto y ya me hace eso. ¿Qué necesita de datos? La matriz de rigidez y la matriz de masa. ¿Qué me entrega? Los periodos, phi, que sería la matriz modal, y las frecuencias que aquí les llaman
OM, que era omega, ¿no es cierto? Y ya está. ¿Sí? Una pregunta, hace ratito hizo colocar tanto valores en A como en B que viene a ser la distancia total del eje, ¿no? En ese caso, si tengo un diente, ¿cómo coloco ahí el A y el B? Pero ya les dije, verán que sí les expliqué. O usted no vino, no vino. Sí, ¿verdad? Para el momento de inercia, Hay que restar. necesito esto y esto. ¿Sí? Que cuando es rectangular, como es ese ejercicio que se lo pase. Ahora, como a ustedes les pongo así como que sea irregular en planta, ¿qué hago? Tengo que tratar de hacer en función de la geometría, ¿no es cierto? Miren, digamos que es el ejemplo típico de que ustedes hicieron de análisis de esta. Creo que les expliqué esto, pero no importa. Tengo A total de total. No sé, de estas formas rectangular. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a calcular? Un J total. Pero eso no me sirve, ¿no es cierto? Tengo que restarle algo. Entonces aquí vengo y digo, esto no existe. Entonces aquí vengo y digo, este es el A1 y este es el B1. Ya está, entonces yo digo, aquí vengo con el J1, que sería el J del piso. Ahí bien sencillo, ¿no es cierto? Ahí ya se me hace. Sí. Ahora, pero puede ser que también tengan algo así, incluso funciona, o sea, los resultados no es que se ven tan afectados, ¿no? Incluso puede ser que tengamos esto, digamos que tengamos algo así. Entonces ya se, ¿qué hago? Nuevamente, Ya sé cómo se queda. más Es que total. en ese caso, porque ahí te va a sacar la inercia. Entonces, yo necesito restar esto. Sí, eso no existe. ¿Sí? Ahora, lo que puedo hacer es generar un área rectangular equivalente. ¿Sí? Que ahí sí pueda decir que esto es D1 y esto es A1. Entonces es lo mismo, ¿no es cierto? El JI sería el J total menos el J1. Es una aproximación, pero funciona. Y se trabaja de esta manera, porque la otra opción, hacerlo más exacto, es aplicar el teorema de paralelos. ¿Sí? No tiene que ir haciendo los brazos y los centroides. Pienso que se puede aplicar esto. Verán que ahorita puede ser que ustedes van a hacer eso. Voy a ponerles ahí algo irregular. Ya. A ver, entonces les decía, pues con este programa Orden EIG podemos encontrar las propiedades dinámicas. Y miren el nombre, ¿por qué le han puesto Orden EIG? Es justamente por la condición que yo les decía que al resolver el sistema de ecuaciones en los valores propios, siempre las raíces para lambda las pongamos de menor a mayor. ¿Se acuerdan? Eso es una regla. Siempre de menor a mayor. Claro, en el ejemplo hicimos calculamos 2 raíces para lambda. No es un problema, pero aquí ya calcularíamos 12, ¿no es cierto? Entonces, como que ordenar de menor a mayor tiene y cobra más sentido. Entonces, por eso es que aquí se llama orden, así le han puesto. ¿Sí? Y con eso calculamos ya esto. Entonces, miren, de acuerdo al ejemplo que hicimos, ¿qué es lo que calculamos? El periodo. ¿Cuántos periodos? Vamos a calcular 12 periodos, ¿no es cierto? ¿Sí? La matriz modal, en este caso de los modos de vibración, ¿cómo es la forma? ¿Sí? Entonces hay que irse dando cuenta de qué es lo que se va calculando para luego, cuando vean los valores, saberlo. Entonces tengo Phi1, Phi2, ¿sí?
Pongámosle acá pi 12. Vamos a tener 12 modos de vibración. ¿Y cómo es la forma de los modos de vibración? No es que esto es un valor, no es un vector. Entonces, ¿qué voy a tener aquí? 12 términos también. ¿Se acuerdan? Cuando nosotros calculamos la estructura con las matrices de 2×2, sí, yo les decía la forma de la matriz y les da Venus. Pero porque teníamos dos clases de libertad, en cambio ahora tenemos 12. ¿Sí? Y así para cada uno. Y esto había que normalizarlo. Ya todo está hecho. Ese programita normaliza. Normaliza bajo la condición que les había mencionado a ustedes. ¿Estamos? Listo. Ahora vamos a la... Bueno, no se necesita para el cálculo de la matriz de amortiguamiento como tal, sino ustedes ven que el amortiguamiento ingresó a la ecuación con el factor de amortiguamiento y con las frecuencias, pero aquí está también un programita para el cálculo del amortiguamiento, la matriz de amortiguamiento, aplicando el algoritmo de Wilson y Penzias, es decir, considerando todos los modos de vibración, que necesita la masa, la matriz modal, la frecuencia y el factor de amortiguamiento, que es lo que habíamos visto que justamente es cómo se determinaba, ¿se acuerdan del famoso algoritmo? Ya, entonces hasta ahí hemos resuelto, digámoslo así, todavía sin ingresar ninguna fuerza, ¿cierto? Sin ingresar nada. Esas son propiedades de la estructura como tal. Entonces, ahora sí vamos a plantear la solución del método, ¿sí? Entonces vamos primero a definir el espectro, ¿no? ¿Sí? Entonces tengo yo aquí, dice espectro NEC. Aquí hay un errorcito porque no es NEC 11, es NEC 15. Si no, puede ser que no corra. Cámbienle eso los que tengan, aquí dice, miren, sí, espectro NEC 15. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a definir nuestro espectro, ¿cierto? El espectro de diseño, que de acuerdo al método y a las soluciones que plantea, el espectro de diseño es nuestra respuesta máxima. Lógico también, ¿no? Sí, es algo similar a lo que se hace en el método de diseño basado en desplazamientos, buscar un desplazamiento objetivo. En cambio aquí nosotros le proporcionamos una aceleración máxima. ¿Sí? Es interesante que se acuerden, ¿no? Yo les insisto. Bueno, yo les insisto en estas cosas porque en verdad a veces resolver mecánicamente algo no es lo importante, sino más bien tener el concepto, ¿no es cierto? Aunque claro, hay que hacerlo, si no, puede ser que lo tenga claro y si no lo puedo hacer también es un problema. Pero lo importante es tener claro el concepto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros decimos, vamos a ingresar el espectro en el edificio, pero en realidad no es así, no es que yo le estoy poniendo el espectro así como le ubico una fuerza. Sí, no es así, sino ¿qué es lo que estamos haciendo? Miren, cuando hablábamos que el espectro corresponde a la respuesta máxima de sistemas de grado de libertad, a la larga es lo mismo, el hecho de que aquí esté normalizado y sea de diseño y todo lo demás, pero sigue siendo un espectro, ¿cierto? Entonces, decimos que la respuesta máxima de sistemas de grado de libertad. Entonces, ¿qué estamos diciendo ahora en este momento? Nosotros tenemos la respuesta, porque a la larga esta es una respuesta, ¿no es cierto? Entonces, nosotros como que nos adelantamos y decimos, esta va a ser la respuesta del edificio. ¿Sí? Esta va a ser la respuesta del edificio en este caso, de múltiples grados de libertad. Es decir, yo ya tengo la respuesta. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Determiné el espectro, ¿sí? El sismo, que sea representativo de una zona y todo el cuento ese del sismo del diseño, ¿cierto? Del espectro del diseño.
¿Sí? Entonces digo, pero esta es la respuesta, es mi respuesta máxima del edificio, o sea, mi resultado, cómo se va a comportar mi edificio, tiene que soportar máximo este espectro. ¿Sí? Entonces, esto ya es la respuesta del edificio. Pero claro, esto no nos dice mucho, es una aceleración. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues de esto saltar al Q, ¿no es cierto? Así habíamos hecho. Entonces, miren, nosotros como que nos inventamos, porque en realidad es eso, nos inventamos una respuesta que sería esta. Es decir, el sismo de diseño, el sismo representativo de una zona, de un emplazamiento, de un país, etc. ¿No es cierto? Esa es mi respuesta. Lo máximo que debe resistir mi edificio es a este sismo. Entonces, como ya le asumo como respuesta de aceleración, le paso a la de desplazación. ¿No es cierto? Sí, ya vimos eso de la teoría, pero es importante esta parte de la técnica. No es que el espectro ingrese y va a mover, no, sino que nosotros definimos este espectro, ¿sí? Que como digo, insisto nuevamente, decimos, este espectro es el representativo de la zona, para el sitio, para el emplazamiento, y asumimos como respuesta. Entonces mi edificio como máximo debe responder a esto, ¿sí? Va a responder de esta manera. ¿Sí? Entonces si yo, digamos, tengo el edificio y artificialmente le hago de alguna manera para que se mueva de forma vibratoria, ¿sí? Y yo calculo, me tiene que dar este gráfico. Sí, en este caso, claro, es de diseño, está normalizado y todo. Pero me tendría que dar este gráfico, ¿no es cierto? Y recuerden, cuando nosotros hablábamos de espectros de respuesta, no es que era de una estructurita de un grado de libertad, yo les decía de 100 diferentes, ¿no es cierto? Entonces, miren, háganse una idea, ¿no es cierto? Que sería la respuesta de muchos edificios, ¿no es cierto? Que igual variarían en función de qué? Del periodo. Y como hemos dicho, el periodo está muy ligado a la altura. Entonces, qué sé yo, para edificios de bajo periodo, de mayor periodo, son los valores de respuesta que se están entregando, ¿cierto? Entonces, a partir de definir hasta dónde debe trabajar el edificio, nosotros vemos justamente qué desplazamiento le corresponde. Entonces, eso es importante darse. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Definimos el espectro, pero no vamos a ingresar en ningún lado, sino qué es lo que vamos a determinar. ¿Sí? Para el periodo, ¿qué aceleración le corresponde? Y en función de eso calcularé el Q, digamos, para el periodo 1. Para el periodo 2, como ejemplo, ¿no? Encontraré el A2 y vengo nuevamente. Y así sucesivamente, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace este programita de aquí? Define el espectro, de acuerdo a la norma, ¿sí? Y luego me encuentro estos valores, A de 1, A de 2, A de 3, A de N, A de I, fuera, ¿cierto? En función de cómo venimos ahora. ¿Sí? ¿Para qué me sirve eso? Para encontrar las respuestas. ¿Asociadas a qué? Igual, ¿cierto? A cada periodo. Y si voy más atrás, asociada a cada modo de migración. Y más atrás, asociado a cada grado de migración. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace este programita. Entonces aquí estamos definiendo el AD, ¿qué sería eso? La aceleración espectral que le corresponde a cada periodo. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos eso, avanzamos un poco más y vamos a definir el factor de participación modal. ¿Sí? Factor de participación modal. El gamma I, que es el parámetro, yo diría, más importante de todo, ¿no es cierto? Sí, el más importante de todo. Entonces, miren, ¿qué es lo que voy a definir en este momento? Entonces, veamos acá. Les abro. Ustedes ya tienen esto. Sin embargo, les muestro a dónde llegamos. ¿Sí? Miren. El factor de participación modal, ¿cierto? Miren esto de aquí. Necesito calcular esto. Entonces, habíamos definido nosotros
justamente que quien pone en movimiento el sistema es el espectro, ¿cierto? Como respuesta incluso. ¿Sí? Y decíamos que está en función de M, ¿sí? La matriz de masas. B, yo les decía, es un vector que relaciona los grados de libertad de la estructura con el suelo, los grados de libertad del suelo, hablando del empotamiento como tal, ¿no es cierto? Y U, dos puntos de G, que es una aceleración. Recuerden, esto hicimos también para que esto se convierta en una matriz diagonal, ¿sí? Entonces, en el momento en que buscamos ya la solución del problema, definimos el factor de participación modal. Entonces, dentro del factor de participación modal aparece este B, ¿no es cierto? Que les decía, nuevamente repito, que es un vector que relaciona los grados de libertad de la estructura con el suelo. Entonces, esto es lo que se está definiendo acá. Miren, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la forma de ese B? En realidad es este. BY y BZ. ¿Sí? Como estamos haciendo análisis en el sentido X, el BY y el BZ son ceros, pero igual no son valores como tal, ¿no es cierto? Son valores cero. ¿Sí? Pero insisto, no son números, ¿no es cierto? Son vectores. Entonces el Bx, en este caso para nuestro análisis, miren, tiene esta forma. Y ahí dice una nota en función del número de pisos. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo aquí? Nuevamente, muy importante. Miren, yo tengo mi edificio de 4 pisos, ¿no? Piso 1, piso 2, piso 3. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nosotros numeramos? Esto es una ley fundamental. Primero, todos sentido X, piso por piso. 1, 2, 3, 4. Luego, sentido Y. Finalmente, las rotaciones. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se refiere? Estamos haciendo en sentido X, pues estos, ¿sí? En este caso son los que se relacionan con el suelo, ¿cierto? Si es que hago sentido Y, el Bx será 0, que los unos, que me referiría al otro lado, básicamente. Entonces aquí me falta ponerle un. Ya está. Y de la misma manera, pues me toca definir los ceros, ¿no es cierto? Para BY y para BC. ¿Sí? Entonces queda armado el vector de esta manera. Entonces con eso sí ya podemos ahora sí calcular el factor de participación modal. Recuerden que está en función nada más de ese B, de la matriz de masas y de la matriz modal, que ya se calculó, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando de la matriz modal transpuesta y la matriz modal normal, más la matriz de masas. Entonces, antes de haber ingresado nada, nosotros ya tenemos la matriz modal, que aquí se llama FI. Entonces ya se puede hacer el cálculo. Ahora, si ustedes chequean aquí, nuevamente siempre hay que guardar relación con lo que estamos haciendo. Aquí está I, ¿no es cierto? Porque recuerden que esto se dedujo cuando hicimos la fila I, les decía yo, solo para un modo. Entonces, esta fórmula de aquí, ¿sí? Se tiene que repetir para cada modo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que aquí se ha programado, se ha hecho un bucle, ¿no es cierto? Para que la fórmula se repita desde cuando I vale 1 hasta cuando I vale 3 por NP, que en este caso sería 12. Entonces va a calcular 12 veces, ¿no es cierto? La misma fórmula va a ser 12 veces el mismo cálculo, ¿sí? Entonces, miren, simplemente es la multiplicación. Aquí yo tengo Phi, que sería la matriz modal, esto está asociado obviamente al modo I, por la masa, la matriz de masas, y por B, que ya quedó definido. Y abajo era Phi igual, bueno, estas son transpuestas por masa y por Phi normal. ¿Sí?
Entonces se ha formado este bucle para que se repita el cálculo 2 veces. Entonces ahí se va a calcular el factor de participación modal. Y de ahí sí ya podemos empezar a tener resultados, ¿sí? Entonces primero vamos desplazamientos modales, recuerden con la definición de pseudoespectro, la solución final que habíamos encontrado, ¿sí? Aquí, pero bueno, aquí esto sería, porque aquí ya estamos en la variable Q, ¿sí? Entonces simplemente se ha programado esta ecuación, ¿no es cierto? Igual, ustedes ven que aquí dice QI, ¿no es cierto? Está asociado al modo I, o sea, hay que hacer este cálculo para cada modo, ¿sí? Y ya sabemos las formas de cada uno de los parámetros, y para que ustedes vean lo que va a salir, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que se ha hecho. Entonces, miren aquí en desplazamiento, ¿qué es lo que tenemos? Ya les había hablado. Para el caso de desplazamientos también vamos a tener algo parecido al cromatismo modal. Entonces, ¿qué voy a encontrar yo? Q1, Q2, ¿hasta dónde? Q12, ¿no es cierto? Pero igual, este Q no es un valor, ¿no es cierto? Es un vector, nuevamente. Y así, ¿no es cierto? Para todos los datos. ¿Sí? Entonces, yo les decía, tenemos que encontrar el valor resultante, ¿no es cierto? El Q total o Q resultante. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos para encontrar el valor que se nos diga? Ahora sí, la resultante de Q1, la resultante de Q2 y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, criterio de combinación modal. Ustedes vieron que estos criterios en realidad toman diferentes formas, ¿no es cierto? Es más fácil, como les decía, le eleva al cuadrado y luego le saca la raíz cuadrada. Luego había uno que sumaba todos, es decir, sumo todos y ya encuentro el resultado. Ya eso depende del criterio que se aplique, ¿no es cierto? Entonces, si yo abro aquí este programita de desplazamientos modales, porque hay que ver qué me está entregando, ¿no es cierto? Entonces, miren, desplazamientos modales. Miren, aquí dice aplicando el criterio de la norma técnica de Perú. O sea, este programita de aquí ya está aplicando el criterio de combinación modal para entregarme obviamente el resultado y no entregarme una cantidad de Qs, ¿no es cierto? Sino más bien entrega el resultado. ¿Sí? Entonces, miren, aquí está programado y aquí se ve eso. ¿Sí? ¿Se acuerdan del criterio de norma técnica de Perú? El 25% más el 75%. Entonces, si yo les abro esto, hasta aquí, miren. El 25% de superposición directa, que es justamente la suma de todos, que les había dicho que es algo conservador, ¿no es cierto? Y el 75% sería del valor máximo probable, que es el cuadrado de cada uno, le suma y le saca la raíz cuadrada. ¿Sí? Entonces, se ha hecho de esa manera. Ahora, yo tengo también un programita que dice desplazamientos modales CQC. Entonces, es utilizando el criterio de combinación modal de la combinación cuadrática completa. ¿Sí? Entonces, claro, miren, aquí las ecuaciones ya son más complicadas y obviamente la programación es tanto más, ¿no es cierto? Sí, pero bueno, está programado. Y hay de otras también. Sí, pero por lo menos tenemos eso. Sí, ahí está bien, CQC. Sin ningún problema. Ahora, si usted quiere utilizar otra combinación, pues habrá que programarla. Como les decía, en nuestra norma no está especificado qué criterio de combinación utilizar. ¿Sí? Por lo general se utiliza el SRSS. SRSS, criterio del valor máximo probable. El cuadrado de cada respuesta, la sumatoria y luego la raíz cuadrada, para encontrar la respuesta. ¿Sí?
Y también el de CQC, en el ETABS está también el de CQC. Ahora, como les mencioné también, si ustedes chequean la respuesta calculada con SRS y la comparan con la respuesta CQC, probablemente con CQC les dé mayores valores. Entonces ya dependerá ahí también del criterio, ¿no es cierto? Yo les digo, en el mundo real, por lo general esto se trabaja con esto que viene por default. Sí. Y nadie les va a decir el por qué hicieron cosas. Pero que tengan una idea, ¿no es cierto? Entonces aquí este programita con fines académicos, pues está hecho con la norma técnica de Perú. Tampoco es que da valores tan diferentes, ¿no? Pero sí hay algo de diferencia. Entonces, luego que encontramos Q, vamos a encontrar las fuerzas, ¿no es cierto? Sí, entonces recuerden, se supone que ingresó la aceleración o obtuvimos la respuesta máxima de aceleración, encontramos desplazamientos Q y una vez que tenemos Q podemos encontrar las fuerzas. ¿Sí? Entonces ahora sí vemos qué fuerza efectivamente está actuando en el edificio a partir de haber trabajado con el valor de aceleración. ¿Sí? Entonces ya vimos igual la deducción, yo tengo aquí el programita ya listo. ¿Sí? Podemos ver aquí que teníamos que llegar a esta noción. ¿Sí? Miren aquí fuerzas modales. Entonces una vez que resolvimos Q, podemos regresar tranquilamente para encontrar Q mayúsculo. ¿Sí? Y la fórmula final era esta. De la misma manera ustedes ven QI, ¿no es cierto? Es decir, el cálculo para cada modo. Y ya saben las formas de los modos y cómo van apareciendo, o más bien, cómo es la forma de los resultados, porque en este caso no son valores únicos, son valores, son vectores. ¿Sí? Entonces, igual, ¿no es cierto? Tengo el gamma I, el ADI, ya lo tengo ahí, ¿sí? La matriz de masas y la matriz modal, y ya está. ¿Sí? Entonces, fuerzas modales, y ya está. Es todo. ¿Sí? Les voy a ejecutar el programa y vamos a ir viéndolo eso. ¿Sí? Entonces, corre otra vez porque está desde la matriz 3 grados de libertad por piso. Entonces aquí siempre 2. ¿Sí? Ya. Y aquí ya podemos ver resultados, ¿no? Miren, ahí está. Periodo 0, 90, 98, el primer periodo, que sería el periodo fundamental. Y de ahí va disminuyendo, ¿no es cierto? ¿Cuántos tenemos? Tenemos 12. ¿Sí? Yo le veo que está muy flexible, ¿no es cierto? Está superado. Para un edificio de 4 pisos debemos estar máximo hasta 0,50. Está superado. ¿Sí? Y esto ya es un problema, porque ya no se puede continuar. Si usted calcula este periodo, inmediatamente tiene que reformular la estructura. ¿Sí? Hay una tolerancia que la vamos a ver más luego, pero no va a entrar. ¿Sí? No va a entrar. Entonces, miren, ya tengo yo el periodo. Tengo aquí la matriz modal. ¿Sí? Y esto es importante que ustedes se den cuenta, que es lo que acabé de poner ahí. Miren. La primera columna sería el Phi 1, ¿no es cierto? La segunda columna el Phi 2. La tercera columna el Phi 3, y así sucesivamente hasta la última columna que sería el Phi 12, ¿sí? Que es el modo de vibración 12. Se quedó dormido. Y es lo mismo que les decía, miren, nosotros podemos graficar, ¿no es cierto? Podríamos graficar sin ningún problema el comportamiento de la estructura. Recuerden que con la matriz modal o con los modos de vibración, nosotros podemos saber si la estructura va a tener o no un buen comportamiento sísmico. Entonces, miren, ahí están los valores. ¿Sí? Ahí está la columna. Sería el Phi 1. Te voy a poner aquí para que ustedes lo sepan, ¿no es cierto? Esto sería el Phi 2 y el Phi 3. ¿Sí? Y así hasta el Phi 12, ¿no es cierto? Hasta el Phi 12. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos de esto? Podríamos dibujar el gráfico, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan el que hicimos de 2 pisos? Sí, con los modos. Entonces, ¿cómo interpretamos estos resultados? De acuerdo, nuevamente, miren, 1, 2, 3, 4.
primeros valores, ¿qué me están indicando? Yo diría, los modos de vibración son adimensionales, pero los dibujamos como desplazamientos. Entonces, los 4 primeros valores me indican si la estructura se va a mover en el sentido X. ¿Sí? Así es como hemos numerado. Los 4 siguientes, que vean los de acá, me indicaría el movimiento en el sentido Y, ¿cierto? Y los 4 finales me indicarían las rotaciones, pero solo para el primer modo, estamos en la primera columna. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sabemos si la estructura va a tener un buen comportamiento sísmico? Lo que les decía. Primer modo debe darse traslación X, 100% traslación X. ¿Cómo miramos eso? Los 4 primeros valores tienen que ser los mayores respecto al resto. ¿Sí? Entonces miren los 4 primeros valores. Respecto al resto, incluso están negativos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Mirando esta columna y los 4 primeros valores, que efectivamente hay traslación. ¿Cuál sería el problema? Si es que yo acá, miren acá los 4 últimos, los tuviera mayores que los de acá. ¿Qué me indicaría eso? Torsión en el primer modo, inaceptable. No funciona. Y no es que hasta dónde hay la tolerancia, nada, y regreso. ¿Y cómo soluciona el problema? Es lo que habíamos visto en el cálculo de la matriz de rigidez espacial. ¿Cómo soluciona el problema? Logrando que K teta teta, ¿se acuerdan? Sea lo más grande posible. Es decir, refiriéndome a los pórticos perimetrales y dándoles mayor rigidez. Entonces, les doy mayor rigidez a los pórticos perimetrales, regreso y veo que es. ¿Sí? Si ya me pasa, ya ahí sí continúo. Pero aquí ya, miren, por lo menos tengo este buen comportamiento, digámoslo así, aunque el periodo está pasado. Yo ya lo digo, está pasado. Sí, es decir, se está moviendo mucho. Pero por lo menos se mantiene, como les digo, traslación en X. Entonces, ahora nos vamos al modo 2. ¿Qué es lo que se tiene que tener en el modo 2? Traslación en el sentido Y. Entonces vengo acá y comparo. Aquí están los 4 valores. No me preocupo de acá porque están súper bajos, incluso negativos. Entonces, no hay torsión en el segundo modo. No hay torsión en el segundo modo. Con certeza, solo mirando eso, lo importante de los resultados. ¿Sí? Ahora, comparo, ¿no es cierto? Sí, comparo respecto a estos valores. Estos deben ser mayores. ¿Sí? Entonces, si usted ve aquí 0,1, no tanto. 0,03, no tanto. 0,9, no tanto. Miren, está viendo igual en el segundo modo, está viendo traslación en X, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estos valores están mayores que estos. Entonces ya es un comportamiento anormal. Ya no está bien. ¿Sí? Ya es un comportamiento anormal. Ahora, cuando estamos en traslaciones, como que nos quedamos tranquilos. ¿Sí? Yo pienso que si se controla el periodo arriba, esto va mejor. Pero todavía yo diría que no estamos tan mal, porque no hay torsión en el segundo modo. Si bien es cierto que se está dando un movimiento predominante hacia el sentido X. ¿Y es por qué? Por la forma, ¿no es cierto? Ustedes vieron la forma como están las planas que ahí medio le hicimos irregular. ¿Sí? Es por eso que se está dando un comportamiento predominante de moverse hacia el sentido X, incluso en el segundo. Y para el caso del modo 3, miren, estos valores deben ser los mayores, pero no hay tal, ¿no es cierto? ¿Sí? Igual en el tercer modo, miren, lo que yo más veo es una posible traslación en Y. ¿Sí? No aparece la torsión como tal. ¿Sí? Entonces, sí es un comportamiento un tanto anormal,
es posible que controlando el periodo, rigidizando, obviamente rigidizando de forma simétrica, que es lo que hemos hablado, se logre controlar eso. Por lo menos, yo digo, una parte buena es que no tengo la rotación en primero y en segundo modo. ¿Sí? No hay la rotación y eso es bueno. ¿Sí? Aparentemente, por ahí está el tercer modo recién lográndose la traslación en Y. ¿Sí? Esa sería la interpretación de esto. Entonces, ¿por qué les hago esta interpretación? Porque a ustedes a veces no les interesa mucho esto, sino más bien en las pruebas. Entonces le digo, analice los tres primeros modos de la matriz modal. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Lo que les acabo de decir. A ver qué pasa con sus ejercicios. ¿Sí? Aquí yo diría, hay traslación en X, aquí pareciera que sigue habiendo traslación en X y aquí hay traslación en Y. Ese es el análisis. No hay rotación. Es un comportamiento un tanto anormal. ¿Sí? No es el comportamiento más deseado. ¿Estamos? Eso en cuanto a la matriz modal. ¿Qué más? Las frecuencias son importantes cuando chequeamos o buscamos el método o el criterio de combinación modal más adecuado. ¿Sí? Ahí es donde vamos a chequear los valores de la frecuencia. Pero eso por ahora no lo vamos a hacer. Sí, vamos a trabajar con los criterios que vienen por defecto. Entonces, miren, aquí está la matriz de amortiguamiento, que si bien es cierto aquí mayor cosa no nos va a decir, pero esta es la matriz de amortiguamiento aplicando el criterio de Wilson y Pencil, el algoritmo de Wilson. ¿Sí? Entonces, miren, hasta ahí ya tenemos resultados que tienen su importancia, ¿cierto? Ahora vamos a ejecutar justamente ya el ingreso del SEC. No sé para dónde. Esmeraldas. ¿Esmeraldas? Sí. Suelo tipo E. Perfil de suelo. Zona sísmica para Esmeraldas. Creo que es 04, ¿no? Pueden dar viendo en la norma. Esmeraldas como tal. 0.25. 0.25 es Esmeralda. 0.5. No es de 0.5. Entonces es igual a zona 6, ¿no? Miren, aquí está codificado, ¿no es cierto? ¿Sí? Si es suelo tipo E, tengo que introducir el número 5. Acá, si la aceleración es 0.5, tengo que introducir el número 6. ¿Sí? A eso se refiere. ¿Sí? Costa. Y miren, ya tenemos aquí los resultados. Ya resultantes, o sea, estos resultados, ya se ha aplicado el criterio de combinación. Entonces, miren, ya tenemos la respuesta, ¿no es cierto? Aquí que vemos, miren, los AD, sí, los AD, se podría desactivar para ver los valores de factor de participación modal, pero estos son los más importantes, QT y FT, ¿sí? Entonces, ¿qué hemos calculado? Ahí viene lo otro, sería el complemento, ¿cierto? Y ustedes ya ven código. El QT que aparece ahí
es el desplazamiento elástico. ¿Se acuerdan cuando hablamos de eso en análisis estático? Aquí es exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Qué es lo que se ha hecho? Efectivamente, ¿no es cierto? Nosotros definimos el espectro de diseño de la norma, pero aquí se aplica también exactamente lo mismo que en el cortante basal. En realidad el análisis se ha hecho para un espectro algo así. ¿Sí? Espectro que ha sido disminuido, ¿sí? Dividiéndole para él. Eso dice la norma, ¿no es cierto? Por eso es que definimos el E. ¿Sí? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues esto también, el espectro inelástico. ¿Sí? Entonces, las respuestas que aquí aparecen son respuestas elásticas. ¿Se acuerdan lo que yo les decía de por qué elástico? Y eso también siempre tiene que tenerlo claro. Si yo les explico con términos muy sencillos, si yo ingresé, o más bien, el espectro mío, que es un espectro pequeño, que hablo en palabras muy generales, pequeño, pues obviamente sus respuestas van a ser pequeñas, ¿no es cierto? Y como las respuestas son pequeñas, yo digo eso sí es si yo tengo una deformación, regresa. Sí, porque es pequeño. Lo que no pasaría si fuera muy grande. Entonces, como es pequeña, elástica. ¿Sí? Pero esta pues, no nos sirve, ¿no es cierto? Ya saben eso, ya vimos en análisis estático. Esta respuesta a mí no me sirve. ¿Sí? A mí me sirve la de cuando actúe, en el supuesto caso que actúe, el espectro total. Entonces, como sabemos nosotros, ¿sí? Con este espectro pequeño, la respuesta es una respuesta elástica. Pero si ocurre el espectro grande, ya va a ser una respuesta inelástica, ¿cierto? ¿Y qué quiere decir eso de inelástico? Pues que ya son muy grandes y ya probablemente no van a poder volver, porque ya estamos hablando de plastificación de daño. Entonces, necesitamos las respuestas inelásticas. ¿Cómo encontramos las respuestas inelásticas? Lo mismo que hicimos en análisis estático. Miren que sí valió la pena haber visto análisis estático. Entonces necesito el QT inelástico. ¿Cómo lo encuentro? ¿Sí? Multiplicando por R phi P phi. Entonces la operación contraria, si dividí para R, pues ahora lo mismo. Y ahora sí puedo determinar las famosas derivas de piso, ¿no es cierto? Y aquí yo tengo un programita también que se llama DRIP y de máxima, control deriva. ¿Sí? Calcula la deriva de piso, que no es nada del otro mundo, ¿no es cierto? Yo diría que ni siquiera es programa, ¿no es cierto? Y en este caso, para el inelástico no se considera igual al 75%. Sí, pero para la deriva. Sí, sí. O sea, ya en el cálculo de la deriva, da lo mismo calcularle al inelástico la deriva, pero en la deriva más bien se le pone, porque la norma dice en la deriva. En realidad da lo mismo, pero ya le vamos a poner. A ver, las alturas, ¿no es cierto? Necesito para calcular la deriva, eso es lo que me pide este programa. Sí, voy a darle las alturas, que sería 3, 318. A ver, 3, 3, no. Sí, 3, 18, 3. Sí, es simplemente para calcular derivas. Recuerden que la deriva es simplemente desplazamiento del piso superior, del piso inferior por la altura del entrepiso. Entonces, eso es lo que se ha programado aquí. ¿Qué se ha programado? Pues en realidad es una operación muy simple. Es una función muy simple. ¿Sí? Entonces tengo aquí
la deriva de piso. Ah, ya sé lo que usted me dice. Déjeme revisar si el control deriva tiene el 75%. No. Eso estuvo bien. Sí miran cómo está aquí calculado. ¿Sí? Está aquí la ecuación, ¿no es cierto? O sea, nada complicado, solo que está hecho un bucle para que vaya con todos los resultados, calculando, aplicando la misma ecuación a todos los resultados. Y aquí al final me dice que el máximo del drift, o sea, el máximo de todos. Pero claro, no está puesto, como bien dice, el 75%. ¿Sí? Entonces, más bien incluyámosle en aquí, ¿no? ¿Sí? Porque este punto 75, ojo, es por norma. O sea, la norma me dice todavía ya, bueno, 25% más baja. ¿Sí? Se suele hacer en la deriva, pero como digo aquí, el control deriva no está puesto, ¿cierto? Más bien ahí le introducimos. Y ya estaría, ¿no es cierto? Veamos era 5, 6. Me acuerdo todos los días, se ríe de uno. No se ríe. A ver, aquí estamos en un tema. Y nadie me dice. Aquí estamos en un tema. Sí. A ver, jóvenes, todos. Aquí el programita está preguntando, ¿no es cierto? Primero el suelo, que es fundamental. ¿Sí? Pero aquí pregunta si es costa-sierra, ¿no es cierto? O oriente. Pero recuerden que aquí en la norma nos dice costa excepto Esmeraldas. Y acá nos dice sierra, Esmeraldas y Galápagos. Entonces tenemos que ponerle sierra, ¿no es cierto? Si es que se les pone Esmeraldas. ¿Sí? Y luego provincias del oriente. Entonces pilas con eso, ¿no? Sí, aquí es 6 y aquí es 2, ¿no es cierto? Entonces miren aquí ya aparece. Me pasó la deriva de piso, yo no tenía mucha esperanza. Lo que pasa es que también está en suelo tipo E. Entonces yo dije, no va a pasar. Pero pasó la deriva de piso, miren. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos los valores, ¿no? Ya el QT inelástico. Miren, tenemos los 12 valores resultantes. Claro, los 4 primeros para sentido X, ¿no? Y obviamente son los más grandes respecto al resto. ¿Sí? No nos interesa ahora los 4 segundos porque cuando hagamos sentido Y, que es obligatorio hacer sentido Y, pues ahí vamos a tener los más críticos en sentido Y. ¿Sí? Entonces aquí tenemos los valores ya con el inelástico, miren, 16 centímetros, ¿no? Como máximo. Y aquí estamos estoy con el máximo de 0,17, ¿no es cierto? Creo que está bien. Claro, también es un edificio inventado. Por ustedes en sus presentaciones
van a ser con prediseño, ya vamos a tener valores un poco más lógicos. Bueno, no están tan lógicos, pues, en función de lo que uno ya más o menos. Entonces, miren el drift, número de pisos. Aunque miren, pusimos columnas de 60 por 60. Yo quisiera que ustedes vayan a un edificio de 4 pisos. A ver qué columnas están. Si bien es cierto que aquí le dimos como una irregularidad y todo lo demás, pero valdría la pena ver esto, ¿cierto? Aquí el número de pisos. Y en el FIFE 1, pues. A ver, entonces 0.073 es una escala más o menos adecuada. Viene acá y un poquito se estira. Miren, esto no es un comportamiento tan mal, pero es porque sí tiene sección también. Es un comportamiento que está más o menos. En el otro paralelo teníamos arriba solo un tapagrada pequeño y en cambio ahí se nos fue para acá. Algo así. ¿Sí? Claro, es porque arriba solo había. Aunque aquí, miren qué aguanta bien. Pero para que ustedes se hagan una idea, o sea, el edificio no es tan real. Se perdió Creo que el 2. Ahí arriba está. Sí. Miren. Tal vez esperaría que esto se vaya, pero en sentido X no se va. ¿Sí? Y el FIE no sería ser una ley. Ahora también el tema es que las columnas están hasta este nivel, están columnas grandes, ¿no? Estas de aquí, ¿de cuántos gramos? 60 por 60. Mira. Ahora que hay otra. ¿Cómo que lo vi? Me la iPhone. Mira. Solo con la guardia. Aquí no. 45 tiene. O sea, tampoco es que sea una columna tan grande. 50. Por 60, 45 por 60. Y es una columna grande. ¿Sí o no? Ahora, más o menos 60 por 60. Es una mega columna. Es un muro. Claro, por eso también nos pasa. Por eso les digo, váyanse a un edificio de 4 pisos normal. Columnas pequeñas. Y ahí se asustan y salen corriendo. O sea, es por eso un poco que pasa. Sí, porque miren, aquí habla de y vigas de 40 por 50. Son grandes. Listo. 0.174 es el drift, entre comillas. Entonces ustedes tienen que poner cumplen lo de la norma. Por eso yo suelo decir que cumplir con la norma es bien fácil. Se pone mega columnas y ya está. No se hace mucho. El arquitecto ya no quiere trabajar. No el arquitecto, el dueño, así es. Ya está loco. ¿Cierto? A ver, ¿dónde está? El edificio de hormigón. Ya. Entonces, la deriva de piso. El control de la deriva de piso, bueno, vamos a tener todo el resultado. Ya. Entonces, como ya sabemos, menor al 2% nos pasa, ¿cierto? Sin problema. Ahora vamos a las fuerzas modales. Vamos a encontrar las fuerzas que ya las vimos. Pero esas fuerzas también son sujetas de control. ¿Sí? Entonces la norma habla de que no se debe ingresar una fuerza menor, o el edificio no debe trabajar con una fuerza menor respecto al cortante basal. ¿Sí? Respecto al cortante basal. Y ahí viene una pregunta, ¿no es cierto? Miren, para encontrar la deriva de piso necesité estos QT inelásticos multiplicando por R, ¿no es cierto?
Ahora, para las fuerzas, también será de multiplicar por F. Porque estas fuerzas están asociadas a este, a este espectro pequeño. Recuerden que a partir de la aceleración de ese espectro se encontraron la respuesta de desplazamiento y luego con eso se encontraron las fuerzas. O sea, las fuerzas asociadas corresponden a ese espectro pequeño. O sea, estas fuerzas yo les pondría el nombre también de fuerzas de láser, pero no cabe, no le dije nada. Pero sería analógicamente, ¿cierto? Análogamente. Serían muy parecido a lo de arriba. Ahora, habría que multiplicar por 8. ¿O no? Porque serían fuerzas pequeñas. Si no multiplico por 8, ¿por qué? ¿Qué es lo que hemos venido a hablar? O sí multiplicamos por 8. Porque, insisto, están asociadas al espectro pequeño. Serían fuerzas pequeñas. ¿No tienen idea de esas fuerzas pequeñas? ¿Por qué multiplicamos un no por 8? A ver, ¿quién dicen que no hay que multiplicar por 8? ¿Y quién dicen que sí hay que multiplicar por 8? Creo que no se multiplica. Más yo les hago la analogía con lo de arriba, porque como calculamos desplazamientos pequeños, yo digo, hay que multiplicar por 8. Y multiplico por 8 y recién ahí calculo las derivas y sé qué pasa. Entonces, como ahora igual estas fuerzas vienen a partir de este espectro pequeño, son fuerzas pequeñas. Estas fuerzas pequeñas habrá que multiplicar por 8. ¿Qué dice? Pregunta de grado. Y todavía de ingenieros estructurales. Sí, dice. ¿Sí o no? Pues digan algo. O ni idea. Ni idea. La tercera opción. Ni idea. Pero ahora que está ahí, ¿verdad? Sí. No sé si les dice este gráfico. Pero en serio, no se olvidarán. Después, en los grados, están ahí problemas. Y son preguntas súper fáciles. Les voy a decir hacia dónde vamos. Nosotros con esto que estamos haciendo estaríamos terminando la etapa de rigidez. El análisis sísmico es con rigidez. Y luego pasamos a la etapa de resistencia. La etapa de resistencia es diseñar los elementos. ¿Qué necesito yo para la etapa de resistencia? La solicitación. Entonces, miren, yo tengo ese edificio y obviamente antes de diseñar la viga el edificio tiene que haber cumplido el análisis sísmico, si no, pues no sirve. Entonces, miren, ¿qué es lo que estamos ahorita hablando? Ya decimos con Q, ya decimos cumplió la deriva de piso, ok, aunque el interior está medio alto. ¿Sí? Decimos, ok, ya pasó el análisis sísmico. Entonces ahora necesito yo pasar a la etapa de resistencia, a diseñar eso. Ahora, claro, en el etapa ustedes cogen y diseñar, ponen un clic y ya, a dibujar planos. ¿Sí? Pero en teoría, lo que nosotros encontramos ahora son unas fuerzas que están aplicadas ¿dónde? En el centro de masas, ¿no? De cada piso, porque igual aquí, ¿no es cierto? Las fuerzas que nos interesan son las 4 primeras, que también son las mayores, estamos en sentido de las otras no les tomamos mucha atención porque son menos. No son las 4 primeras. Entonces, digamos, para el piso 1, yo encontré esta fuerza aquí. 25 centímetros. ¿Sí? Esa es mi fuerza que está aplicada ahí, mi fuerza sísmica. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues esto hay que repartir a cada pórtico. ¿Sí? Hay algunos métodos.
y vamos a encontrar esas fuerzas, que son fuerzas sísmicas aplicadas en cada pórtico resistente, ¿no es cierto?, en el sentido de análisis. Entonces, una forma puede ser 25.64 para 4, si son 4 pórticos. O sea, como que va de forma equitativa. No es tan real, porque depende de la configuración, ¿sí? Depende del pórtico. Pues un pórtico tiene más rigidez que otro, entonces habría que asignarle fuerza en función de su rigidez, pero puede funcionar de esta manera. ¿Sí o no? Entonces ahora en elevación yo tendría algo así como esto. ¿Sí o no? Entonces ya estoy aquí, digamos, con el pórtico 1. Ya conozco sus fuerzas porque ya se hizo la repartición, digamos, la distribución. Entonces, ya tengo las fuerzas sísmicas, ahora le pongo fuerzas gravitacionales, dependerá de la combinación de carga y todo lo demás. Eso ya ustedes saben de sus resistencias. Reciben algunos niveles de hormigón armado. Ya, ahí está, miren. ¿Saben resolver esto ustedes? Aplican métodos de desplazamientos, lo que vimos en la primera parte del semestre, y encuentran lo que se requiere aquí, los datos que ustedes requieren para la resistencia son los, dependiendo, ¿no es cierto?, momentos máximos, cortantes máximos, etcétera, etcétera. Pero ahora sí ya de lo real, no inventado ni tal vez asumido, ¿no es cierto? Ya es el edificio real e incluso ya el edificio ha cumplido el análisis sísmico. ¿Sí? Entonces resuelven esto, pues ya diseñan columnas, diseñan vigas, diseñan muros, diseñan los números, diseñan todo y ya está. ¿Sí? Entonces, miren, las fuerzas llegan hasta allá. Y por eso les pregunto, ¿será que estas fuerzas que son pequeñas hay que aumentarlas? Sí. ¿Aumentamos o no aumentamos? Sí. ¿Seguros? Si me dicen que sí, ya les cuento. Si me dicen que no, es porque están al pie de la fila. ¿Sí o no? Pero si sí, ¿por qué? Y si no, ¿por qué? A usted dice no, ¿por qué se? Que son desde el aporte del sismo, entonces cuando ya diseñas para resistencia ya está incluso más. Entonces como ya está el aporte del sismo y está dividido para cada aporte, incluso no va a tener. Si es que lo multiplicamos por el R, la fuerza que se aplicaría sería suficiente para deformar el elemento. Entonces, No tanto. Si le multiplicamos por ahí más o menos, miren que estas son pequeñas, si le multiplicamos por el 8, serían fuerzas que serían equivalentes a esto, ¿cierto? ¿Sí o no? Pero ya hemos dicho pues que es el sismo de diseño, en realidad es un sismo muy alto. La probabilidad de excedencia en 50 años es del 10%, un periodo de retorno de 475 años. Muchas veces en la vida útil de la estructura capaz que ni ocurre, ¿sí? Y aparte de eso, miren, si yo diseño para este, que es el de diseño, ¿qué pasaría con ese pórtico? Si ocurre esto, ¿tiene capacidad para resistir esto? Pues, ¿no es cierto? No se dañaría, no le pasaría nada. Estaríamos enfrentando ahí un diseño antisísmico, no sismo resistente. ¿Sí? Entonces, si es que yo multiplico por 8, yo estaría aquí con fuerzas que corresponden a esto, ¿cierto? Entonces ocurre el sismo, y como esto tiene capacidad para este sismo grande, esto no le hace cosas. Pero, ¿qué implica neutralizar ese sismo altísimo? Muchos recursos,
pobres. ¿Sí? Muchos recursos. Aparte, la filosofía de diseño sismo resistente, que no es nuestra, en realidad es a nivel del mundo. ¿Sí? La energía del sismo se disipa a través de deformaciones y desplazamientos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que mientras la estructura se va dañando, se va disipando la estructura del sismo. ¿Sí? Entonces, no hay que multiplicar por nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesito diseñar para fuerzas menores. Cuando ocurre el sismo verdadero, el alto, si es que ocurre, esto no va a tener capacidad y se va a dañar. ¿Sí? Y eso justamente está de acuerdo con la filosofía de diseño sismo resistente. El daño. Ahora, nosotros admitimos daño, pero no un daño descontrolado. Ya hemos hablado de eso, ¿se acuerdan de la unidad, redundancia, sobre resistencia? ¿Sí? Igual se tiene que generar un mecanismo de falla previsible. O sea, yo tengo que decirle a la estructura dónde tiene que dañarse. No puede dañarse por lo que quiera. Entonces ahí viene la parte final que sería, ¿sí? Ahí viene la parte final del proceso, porque ahí viene el diseño sismo resistente. ¿Sí? Como tal, ¿qué sería el diseño de esto de aquí, ¿no es cierto? De la conexión, el diseño de la conexión. Entonces yo vengo aquí y chequeo la conexión, ¿no es cierto? Ahora, nuestra norma está hecha justamente para eso, ¿no es cierto? Nos dice cómo tiene que ser la conexión. Y les hablo de todo ahí, de grafitero. Entonces, ¿dónde tiene que concentrarse el daño? Cuando ocurre el verdadero sismo y mi pórtico no tenga capacidad, justamente en secciones con capacidades rótulas plásticas. ¿Dónde primero? Vigas, ¿no es cierto? Vigas. Esto era la redundancia, ¿no es cierto? Entonces ahí se va a estar dañando mientras ocurre el sismo. Mientras se dañen las vigas, nosotros podemos garantizar el no colapso. ¿Sí? Recuerden que por ahí uno de los niveles de desempeño decía que se admite daños en elementos estructurales, grandes daños en no estructurales, pero la estructura no debe colapsar. Entonces, el no colapso se garantiza justamente concentrando el daño en las vigas, rótulas plásticas que se tienen que generar en las vigas. ¿Sí? Entonces, por ese motivo es que esto queda como está. Y de hecho esto tiene un control, ¿sí? Como les decía, las fuerzas no tienen que ser menores a las determinadas en el cortante basal, con el cortante basal, ¿sí? Claro, no se olvida. Entonces, lo que me está faltando es desactivarlo de acá, ¿cierto? ¿Qué me dice? Control cortante. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este programita? Porque tampoco le llamaría programa. Es una función. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a aplicar la fórmula del cortante basal. ¿De acuerdo? Entonces va a aplicar esta fórmula y va a comparar. Yo les llamo a este cortante basal estático. Y aquí acabamos de determinar cortante basal dinámico. Cortante dinámico versus cortante basal estático. Entonces, no tienen que ser muy diferentes. Hay una tolerancia, pero no tienen que ser muy diferentes. ¿Sí? Entonces, aquí para el cortante basal me pide el peso total. Bueno, la aceleración, el número de piso, del factor de importancia y las posibilidades. Veamos qué sale. Ah, ya está. Bien. El cortante mínimo es 172. Aplicando esta fórmula, bien, aquí ya tuvimos problemas. 172. ¿Sí? Y el dinámico resultó ser 142.
está menor, ¿no es cierto? Entonces la norma le dice no hay cobro, ¿sí? ¿Hasta cuánto le da la tolerancia? Pues, sería que el dinámico tiene que ser mayor o a la suma igual que el 0.80 del total. Entonces multipliquen 172.05 por punto 80. ¿Por qué dice 130? ¿Cuánto sale? 137.64. 137, o sea, estaríamos entrando, ¿no es cierto? 137.64. 64. ¿Sí? Si comparo, pues estoy dentro del límite, ¿no es cierto? Y ahí viene la decisión del calculista. Trabajo con ese que estoy cumpliendo la norma, o le corrijo y le llevo al 178. Ya es criterio, ¿no es cierto? Y claro, si yo aumento, se aumentan todas las fuerzas, y recuerden que neutralizar fuerzas más altas cuesta más. O sea, si estamos entrando, ¿sí? Para el caso de estructuras regulares 0,80 y las irregulares 0,85. Con el 15 ya tendrán. ¿Sí? Con el 15 ya tendrán. Pero ahí podríamos ver qué pasa. Ahora, este programita que yo tengo aquí, esta funcióncita lo que hace es corregir el cortante, ¿sí? Y le entrega los valores correctos. Pero corregidos al 100%, o sea, le sube a 172. Sería la corrección al 100%. Le sube de 140, que por ahí decía, a 172. ¿Sí? Entonces simplemente es buscar un factor y multiplicar a cada uno para que dé 172. Pero ya digo, depende del cálculo que nosotros tenemos. ¿Sí? Claro. Y con eso ya estaríamos terminados. Nos faltaba ver lo de acá, ¿no? Lo último, el periodo, lo que les dije, la tolerancia. Sí, miren, este el periodo. Igual yo tengo el periodo estático versus el periodo dinámico. El periodo estático es una ecuación de la norma en función de la altura con el CT y el alfa, ¿cierto? Sí, ese es ya el estático. Y el dinámico es el que acabamos de determinar. ¿Cuál controlamos? El primero, ¿cierto? El fundamental. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice la norma? Pues dice que el periodo dinámico, ¿sí?, tiene que ser menor o igual a 1.3 del periodo estático. ¿Le podemos calcular el estático de cuánto nos da? 0.68. Multiplíquele por 1.3. Ah, ya está. Entonces, miren, aquí dice que estamos con 0.90, no es menor o igual a 0.68. Entonces aquí hay que, no pasa eso. Y eso es importantísimo porque si no pasa, hay que regresar. Hay que entrar dentro de este 30% adicional, que es bastante. O sea, nos dan todavía mayores tolerancias, 30% todavía. Si el valor que sacó el señor es mucho menor, debe ser 0.49 por ahí. 0.52, de ahí le multiplico por 1.3, le subí el 30% a 0.68 y aún así no es nada. ¿Sí? Igual, ya depende del calculista si llega a 0.68 o llega a 0.52, que sería una corrección igual al 100%. Lo ideal, obviamente, es que el periodo sea lo menor posible, ¿no es cierto? Porque un periodo muy grande quiere decir que hay mucho desplazamiento. ¿Sí? Esto más se ha de dar por el último nivel, que está ya con menos rígido. Listo, creo que con eso nada más. Hay otros controles, se puede hacer aquí también el efecto P delta, pero eso es un poquito más largo. El chequeo, no podemos hacer el chequeo de la irregularidad torsional, la irregularidad tipo 1.
calculamos la deriva del centro de masa. En cambio, ya para poder chequear eso, me dice que calcule la deriva en un esquema, ¿no es cierto? Se habla también del control del 90% de la masa nodal. Tal vez ustedes escucharán después. Pero aquí nosotros, como estamos haciendo manualmente, pues estamos considerando el 100% de masa nodal. Básicamente sería, ¿no? Estaríamos al 100% con el análisis final. No sé si tienen alguna pregunta. No sé si tienen alguna duda. Es que en este caso analizamos en el sentido X, de igual manera analizamos para ¿Hay que Y hacer en el sentido Y? y Z no. ¿Perdón? Z no. No, solo se considera, la norma habla, ¿no? Que la acción sísmica actúa, en cada eje principal de la estructura y decimos de forma no concurrente. O sea, también es eso, digamos así como que una presentación. O sea, la norma dice, actúa así y actúa así. Sí. Y según la norma específica, en cada eje principal de la estructura de forma no concurrente. O sea, por separado. Obviamente que un edificio tiene que cumplir los dos sentidos. Digamos que en el X nos pasa, pero en el Y ya no pasa, pues igual. Ya no funciona, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Estamos claros? Jóvenes. El procedimiento es, como ustedes ven matricialmente, la solución es bastante sencilla, es bastante